Esta era una espira, digamos, que tiene un principio y un final, y esa espira se movía a lo largo de un eje, o la hacíamos girar a lo largo de un eje, para un lado, para allá, o para el otro que quieran, dentro de un campo magnético constante, o sea, con un par de polos, que era, supóngase, un norte, un sur, así, y ustedes al hacer la gira de esa espira, inmediatamente en los bornes de la espirita esa que colocamos, obteníamos una tensión que era del tipo alterno, o sea, directamente una sinusoide, ¿cierto? Eso, entonces, los generadores que son del tipo monofásico se los puede pensar así de esta manera. O sea, en vez de ser una espira, hay un campo magnético constante, como un norte, un sur, provisto por ejemplo por un imán, y esta espira, en vez de ser una espira, será un conjunto, ya una bobina, o sea, varias vueltas de esa misma espira, para conformar una bobina, y cuando nosotros la hacemos girar, obtenemos esa tensión alterna. A esta tensión nosotros le llamábamos una tensión alterna, y le vamos a decir que era una tensión monofásica. Monofásica, ¿por qué? Porque estaba correspondida directamente a obtener una tensión con una sola fase, o sea, un solo polo vivo, que podría ser cualquiera de estos dos, ¿cierto? Ahora bien, cuando nosotros tenemos esa espira que yo ahí dibujé dentro de un campo magnético, como la que está dibujada acá, un poquito más linda de lo que yo hice, la espira esa que estoy hablando, generalmente, o no la espira, la bobina, se la coloca dentro de un núcleo de tipo cilíndrico, así donde ahí van alojadas todas las vueltas de esas espiras para conformar la bobina. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá tienen, esto que está acá afuera, norte y sur, sería un imán permanente. Este cilindro que ven ahí que sobresale, ese es el que podría girar, tiene un eje, por supuesto todo esto está ejemplificado, pero ese cilindro no está en el aire, sino que está montado sobre cojinetes, sobre rulemanes, para que ese cilindro pueda girar libremente, y dentro de ese cilindro se alojan en ciertas ranuras que pueden haber en ese cilindro el conjunto de espiras para ir conformando una bobina. Entonces, la que hablamos recién como un generador monofásico sería solamente un conjunto de espiras como esta que está en forma vertical, esta que yo estoy acá siguiendo. Se dan cuenta que lo estoy pintando de azul, irá por abajo hasta la punta, dará la vuelta. Bueno, y esa espira tendrá, como por supuesto cuando la terminemos de dar todas las vueltas que necesitemos, tendrá dos extremos. Uno que puede ser el principio y el otro que puede ser el final. ¿Ok? Esa, si yo coloco esa sola, la hago girar todo el tambor ese que ven ustedes ahí, entonces tengo una tensión monofásica, que puede ser esta que está dibujada acá con la letra A, que sería una tensión sinusoidal, ¿verdad? Entonces, esa tensión se generó sobre esa bobina A. Ahora, si de repente yo en ese mismo tambor empiezo en una manera que distribuyo en los 360 grados de este tamborcito, coloco otra espira justamente a 90 grados y hago toda la bobina de nuevo, podré tener también otra bobina con su principio y con su final, ¿verdad? Ya tendría dos bobinas. Ahora lo vuelvo a hacer girar y empieza a aparecer tensiones inducidas sobre esa bobina. Y esa tensión inducida será esta tensión alterna que está con la letra B,
y que como ustedes pueden ver, si yo si veo el ángulo de fasaje que hay entre las dos sinusoides, fíjense que cuando esta es máximo, la otra recién está en cero. Entonces, a medida que esto va girando, se va conformando todas las ondas, las dos ondas senoidales, pero van desfasadas 90 grados. Eso era cuando nosotros hablábamos de y dibujábamos los fasores de tensión, que dibujábamos un fasor de tensión que estaba, por ejemplo, este fasor de tensión B, que tenía un ángulo inicial de 0. Bueno, ese fasor corresponde justamente a la sinusoide esta que está acá, en la que tiene la letra, perdón, la letra A. Y después, si yo coloco una bobina que está distribuida en ese cilindro a 90 grados, me va a generar también otro fasor de tensión, pero ya va a tener un ángulo inicial distinto. O sea, esta va a ser la tensión de A, por ejemplo, o la de B sería, no la de A, la de B con 0, y esta sería la tensión de A, pero que tiene un ángulo inicial de 90 grados, que correspondería justamente a las tensiones estas que están viendo ustedes acá, desfasadas justamente 90 grados. Entonces los fasores de esa tensión son estos dos. ¿Ok? Si yo dibujo ahora esas bobinas como para ver cómo están conectadas eléctricamente, yo tendría entonces una bobina que está con un ángulo geométrico a 90 grados y otra que está construida directamente a 0 grados, que sería esta que está acá y esta que está acá. Entonces, son los dos juegos de bobina. Cada bobina tiene un principio y cada final, y esta también tendrá un principio y tendrá un final. ¿Está? ¿Eso qué me dice? Que mientras eso está girando, si yo pudiera colocar un voltímetro y mido la tensión que hay en los bornes entre el final y el principio, yo mediría la tensión alterna de una de estas ondas, el valor eficaz de una de estas ondas. Y lo mismo podría hacer, colocar un voltímetro acá en el borne de esta y en el borne de esta, y mediría otra tensión, ¿verdad? A esas tensiones que yo mido individualmente en cada una de las bobinas se les llama tensión de fase. Y la vamos a señalar con la letra B, con un subíndice F. Eso sería tensión de fase. ¿Ok? Ahora, si yo agarro y conecto estas bobinas que están aisladas entre sí, porque son como bobinas que están sin ninguna conexión entre ellas, pero ahora las uno directamente acá, o sea, voy a unir los finales de cada bobina, entonces, ¿qué va a pasar cuando esto empiece a girar? Y bueno, empezarán a generarse las tensiones en cada una de las bobinas, pero si yo vengo con un voltímetro y pongo entre el principio de la bobina A y el principio de la bobina B, que sería este punto, pongo un voltímetro, entonces ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar que hay otra tensión que es distinta. Y esa tensión distinta se llama justamente tensión de línea. Y la vamos a llamar con la B sub L, tensión de línea. ¿Ok? ¿Y de dónde apareció esa tensión de línea? Y esa tensión de línea sale de la suma de la tensión que produce la bobina A y la bobina B. Que si yo hago justamente una suma vectorial de fasores, yo voy a colocar esta que corresponde a la B y le voy a sumar la tensión de la A, que tiene un ángulo de 90 grados, por eso está mirando para arriba. Esta tenía 0, pero le vamos a colocar a 180, dado que para poder sumar las tensiones tenemos que lograr
de que, bueno, la punta de la flecha, como ustedes saben cómo se usan los vectores, tenemos que ir poniéndolo consecutivamente para obtener esta última tensión que tiene justamente el valor con un ángulo de 135 grados. ¿Por qué da ese ángulo de 135 grados? Bueno, porque ustedes están sumando, es como si sumaran una tensión, pónganle que háganlo así, ponen 10, tensión 10 de módulo, con ángulo 0 grados, más tensión 10 de módulo. Digo 10 por decir un número, ¿no? Y como las dos bobinas son iguales, las magnitudes que se generan en cada bobina A y bobina B van a ser exactamente iguales. Pero esta tenía el ángulo, en vez de tener, esta tenía ángulo 90. Pero para sumarlas, como les decía, como esta tiene ángulo 0, para que la tensión se sumen, si no se restaría y daría un valor nada que ver, tendría que tener el valor justamente de 180. O sea, si el fasor estaba puesto así, yo lo necesito ahora que apunte para el otro lado. ¿Y cuál sería el ángulo ese? Justamente 180, ¿verdad? Por eso lo pongo para este lado. Entonces ustedes hacen, suman 10, 180 más 10 con ángulo 90, y bueno, eso le va a terminar dando el valor justamente raíz de 2 por 10 con ángulo 135. Háganlo con la calculadora, usan rectangular, pasan al rectangular polar, como ya saben ustedes trabajar, mejor dicho, de polar al rectangular, y les tiene que dar justamente, y ese 10 es el valor de la tensión de una de las bobinas, por eso se pone acá B de 2. ¿Ok? ¿Qué hemos obtenido acá con este generador al haber agregado una bobina más y desfasada a 90 grados? Es llegar a obtener un sistema polifásico de 2 fases. Entonces, nuestro generador ahora, si yo lo quisiera representar, ¿se acuerdan cuando representábamos un circuito de corriente alterna? El monofásico hacíamos un círculo, representábamos así, y tenía justamente este era un monofásico. Esta era la fase, una fase, y esto era lo que se le llama neutro. Neutro es un punto común. Como hay una sola fase, bueno, neutro es como si estuviera al aire. En el caso de dos fases ahora, yo haría el generador, tendría la fase 1, que sale, que sería una de estas bobinas, la A, por ejemplo, la fase 2, que sería la bobina B, que sería este punto, y un tercer cable, que sería justamente el neutro. ¿Cuál es el neutro? Y es la unión de las dos bobinas, esta que está acá. ¿Ok? Entonces tendría, este ya es un generador bifásico. Bifásico. Entonces, a medida que yo voy agregando bobinas, podría obtener o formar o conformar un generador bifásico, trifásico, de 4 fases, de 5 fases, de 6 fases, de todos los que pasen. Por eso se le llama sistemas polifásicos. Lo que se usa en la práctica, en realidad más de 3 fases no se la utiliza. Entonces lo único que tenemos que hacer para ahora generar o para obtener un generador trifásico sería, así como yo agregué una bobina más distribuida en los 360 grados a las dos bobinas, por eso quedaban uno a 90 grados entre ellas, ahora tendré que dividir 360 grados en 3 partes y tendré que colocar 3 bobinas separadas justamente a 120 grados, ¿verdad? Que sería los 360 dividido 3. Y eso, ahí vamos a conformar un sistema trifásico, como el que está acá. Entonces, ahí está dibujado. Miren, por ejemplo, repasemos. Esta va a ser la primera bobina, la que está vertical, acá, que da toda la vuelta, vuelve por atrás, viene por acá y termina, y así se van dando las vueltitas, ¿verdad? Esta tendrá, por supuesto,
un principio y un final, esa bobina. Ahora agarro otra bobina. Dijimos que la tenemos que colocar a 120 grados dentro de esta distribución geométrica en este cilindro. Entonces, tomo 120 grados, acá hay 120 grados, y acá empiezo a poner otra bobina, que la voy a llamar S, y empiezo a dar todas las vueltitas así de S. ¿Ok? Entonces, esta también tendrá su principio y tendrá su final. Sumamos 120 grados, de donde dejamos esta, para ya terminar y distribuirlas bien, y armamos otra bobina con la T, que le vamos a llamar bobina T. Empezamos a dar las vueltitas, dará por toda vuelta el cilindro, volverá, todas las vueltas que nosotros necesitemos, que tienen que ser iguales todas, ¿no? Todas las vueltas y todos los alambres serán iguales para las 3 bobinas. Y conformamos otra bobina que le llamamos T, que también tendrá su principio y tendrá su final. ¿Ok? En una palabra, si yo agarro, las dibujo a las bobinas así eléctricamente, voy a tener una bobina que es la R, que era la que primero puse, la otra que estará a 120 grados, más o menos, distribuida en el espacio, será la S, y la última bobina que será la T, que está, esta será la bobina T que tiene, que vamos a llamar al principio, le doy R, voy a llamar el R, y el final le voy a llamar R', para identificar cuál es el principio y el final. Esta va a ser S el principio, S' el final, T el principio de esta y T' el final de esta. ¿Ok? Entonces, cuando esto empiece a girar para un lado o hacia el otro, se van a empezar a inducir tensiones en cada una de las bobinas. Pero, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que esas tensiones que van a estar acá van a estar justamente desfasadas 120 grados. Y empiezan a aparecer todas las ondas a medida que eso va girando. Por ejemplo, esta onda es la de la R, esa onda sinusoidal es de la R. Después aparecerá otra onda que será la de la S, que sería esta, la voy a cambiar de color para que lo vayamos viendo. Y después aparece otra, en la otra bobina T va apareciendo otra sinusoide en las 3 bobinas. Entonces, ahí se conformó, como ustedes ven, un sistema de 3 tensiones que están desfasadas entre sí 120 grados. ¿Y por qué quedaron desfasadas? Y porque yo las puse espacialmente distribuidas en una forma equidistante, en un círculo de 360 grados a 120 grados entre sí. Entonces empiezan a aparecer esta que está aquí, la que tiene, si comparamos, por ejemplo, todos los inicios de cada sinusoide, entre el inicio de esta y el inicio de esta hay 120. Entre el inicio de esta y el inicio de la verde hay otros 120. Y así las tensiones van conformando. Entonces, si yo ahora empiezo a colocar los fasores correspondientes a cada una de esas tensiones sinusoidales, y bueno, yo tendré el fasor, la bobina R, ¿cierto? Será, le vamos a llamar B sub R, que está justamente a 90 grados, vamos a ponerla así. Otra que estará, otro fasor que estará a 120 grados, que será la que corresponde a la bobina S, y otra que corresponde a la bobina T. Y ahí, ¿qué son estos fasores? Son lo que nosotros denominamos, que son las tensiones de cada una de las bobinas, tensión de fase. Esta es la tensión de la fase R, esta es la tensión de la fase
S y esta es la tensión de la fase T. ¿Ok? Es cuando yo ponía el voltímetro, me ponía acá, pongo un voltímetro y mido entre esto, entonces ahí tengo tensión de fase. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y voy a unir estas tres finales de todas las bobinas y voy a conformar una unión eléctrica acá. Y le voy a llamar, como dice en el sistema bifásico, el nombre de N. Ese punto N se denomina neutro. Es la unión de las tres puntas bobinas. Y cuando yo uno de esa manera estas tres bobinas, estoy conformando lo que se llama una conexión en estrella. Estrella por su forma que tiene, ¿no? Podría también buscar otra forma de conectar esas bobinas y podrías conectarlas en forma consecutiva. O sea, agarro las bobinas y digo, bueno, agarro el principio de una de las bobinas, por ejemplo, esta que sea R y esta sea R', después la conecto con la otra bobina, que sea, por ejemplo, la S y S', y después la conecto con la otra bobina, las interconecto a todas, así de esta manera. Esta sería la T y este punto sería la T'. Entonces, ¿qué hicimos? Estoy conectando principio con final. ¿Ves? Acá yo tengo el final de la R, lo conecto con el principio de la S. El final de la S lo conecto con el principio de la T, y el final de la T lo conecto con el principio de la R. Esta forma de conexión en este generador también es válida y se llama conexión en triángulo. O sea, esto es triángulo y aquello es estrecha. ¿Ok? Dos configuraciones. Bueno, entonces acá si yo en este triángulo yo empiezo y coloco un voltímetro ahora, pongo un voltímetro, voy a cambiar de color para poner mi voltímetro, pongo un voltímetro acá. ¿Y dónde voy a medir? Y bueno, en todos los cables que me quedan. Esto mido uno, pongo uno acá, otro puedo poner acá para que mida este punto con este punto, y el otro lo voy a poner entre, para que ustedes lo vean, lo voy a poner acá mejor. Acá pongo el otro voltímetro y otro voltímetro. Que sería lo mismo que colocarlo acá, ¿no es cierto? Entonces yo tengo tres tensiones. Pero fíjense que las tensiones que están midiendo el voltímetro son las que corresponden a las tensiones que hay justamente en las bobinas. Esta mide la de esta mide la de esta, y esta está midiendo la de aquella. Sería como haber puesto el voltímetro acá. Entonces, en cambio, cuando ustedes ponen los voltímetros, cuando están en estrella, ustedes pueden medir. Este voltímetro puede medir la tensión de fase entre este extremo y el neutro. Pero también podríamos medir un voltímetro entre ese extremo y este extremo. Entonces, ¿qué voltaje va a medir esto? Y va a medir la tensión de esta más la tensión de esta, como hacíamos en el bifásico. Eran sumas de tensiones. Suma de tensiones con tensiones que tienen ángulos iniciales distintos. Por ejemplo, esta va a tener a 90 grados, sería el primer fasor, sería esta. Este fasor lo vamos a sumar con esta. Pero para sumarlo dijimos que esta qué fasor tiene, y esta tendría menos 30, ¿no es cierto? Porque si ustedes hacen así, este quedaría menos 30. Para que menos 30 más 90 queden a 120 grados entre ellas. Pero para sumarla yo tendría que ponerla para el otro lado, para que después me dé una resultante de esta manera y me quede una tensión que se va a llamar
según sus siglas, tensión BRS, porque tomo de la punta de la R y de la punta de la S. Pero esta es ya una tensión compuesta. Entonces, en los sistemas polifásicos, como ustedes ven, vamos a empezar a hablar de dos clases de tensión. Las tensiones de fase, que son justamente las que hay entre bobinas, y las tensiones compuestas, o de línea, que se le llama también, que son la suma de dos de fase. ¿Ok? Y así yo podría entran a aparecer distintas tensiones. Si sumo esta con aquella, aparece otra tensión acá y otra tensión acá. Y fíjense en lo que estamos viendo. Tenemos tres tensiones que son compuestas y tres tensiones que son las internas, que son las de fase. Y ese es el sistema de tensiones que queda conformado y perfectamente definido dentro de un sistema trifásico para un generador que tiene este conjunto de bobinas y está girando en un sentido como la que elegimos acá, un sentido antihorario. Pero si yo ahora le cambio el sentido a este generador y lo llevo para el otro lado, y lo voy a hacerlo girar para el otro lado, ¿qué va a pasar? Y va a pasar lo mismo, lo único que si lo comparo con lo que pasaba antes, todas las tensiones que habían aparecido de fase, esta y esta en cada bobina, al cambiarle de giro se van a invertir las tensiones. O sea, esta que estaba con fase de 90 ahora va a quedar con fase de menos 90. Van a empezar a ir para abajo. Esta que estaba con fase para allá va a quedar mirando para aquel lado. Y esta que estaba mirando hacia acá directamente queda así. Entonces, lo único que pasó es que cambiaron los ángulos iniciales de las tensiones de fase. Y por ende, cuando hacemos la suma, vamos a encontrar que las tensiones de línea también cambiaron sus ángulos. Esta tengo acá y esta tengo acá. ¿Está? Entonces, todo lo que vemos acá afuera son tensiones de línea o compuestas. Todo lo que tenemos acá adentro son tensiones de fase, que son las tensiones que hay sobre cada una de las bobinas. Pero cuando lo hacemos girar para el otro lado, entonces tenemos que tener en cuenta, y es lo que se denomina secuencia de fases. Por ejemplo, si yo tomo este triángulo de acá arriba, vamos a decir que hablamos de una secuencia RST. En cambio, cuando hablemos de este, cuando gira para el otro lado, vamos a hablar de una secuencia TSR. ¿Y eso qué es? Es simplemente ver cómo las bobinas van pasando con respecto a un punto fijo. Por eso es que se le llama así. Yo, por ejemplo, fíjense en este dibujo de acá. Yo voy a agarrar, voy a borrar un poquito. Primero lo vamos a hacer girar. Ahí están los nombres de cada una de las bobinas, ¿lo ven? Tomemos un punto de referencia. Por ejemplo, este que está acá. Acá arriba. Este va a ser mi punto de referencia. Lo voy a hacer girar en sentido antihorario. Entonces, la primera que pasa por acá, por ese punto, es la R. ¿Cuál es la otra bobina que pasa? Estamos tomando el principio de R. Entonces, si nos fijamos en esta, este es el final de T. Entonces, no la miramos. Vemos los principios. Está R, después sigue S, que es un principio, y después sigue T. Cuando esto está girando así, ¿verdad? Entonces, ahí se conformó la secuencia RST, y que tiene justamente esta configuración de tensión. Ahora, si yo lo hago girar para el otro lado, y tomo un punto de referencia otra vez, por ejemplo, tomo el mismo punto acá, este es la referencia, la primera que va a pasar por acá va a ser la T. Entonces voy a tener T, después le continúa la S y después le continúa la R. ¿Está? Entonces ahí se configura la secuencia de esta manera. T,
SR. Pasa la T, que era esta, luego la S, esta y la R. Y ahí entramos a hablar lo que se denomina en trifásica secuencia de fases. Secuencia de fases. Es muy importante en trifásica el tema de la secuencia de fases. Porque si yo tengo un sistema de tensión que de repente cambio la secuencia, las máquinas empiezan a cambiar de sentido, sobre todo los motores, cambian de giro, en vez de girar para un lado, giran para el otro, se arma un despión. En una fábrica, en una industria, donde hay mucha maquinaria, hay que respetar la secuencia de fase. Y la secuencia de fase no necesariamente se la puede cambiar girando el sentido en que gira el generador, que eso nosotros no lo podemos tocar nunca. Los generadores están lejos y están girando siempre para el mismo lado. Pero supóngase que sea el giro que sea que tenga el generador, yo podría venir con una línea, con las tres fases que vienen trayendo la corriente, donde esta es la R, esta es la S y esta es la T. Si yo digo que acá hay una secuencia RST, que traen esas tres líneas, imagínense qué pasa si yo me confundo de cable y digo, bueno, el cable que venía primero no, lo pasé al segundo. Y este lo pongo para allá. Me equivoqué. Y hago así. Fíjense, acá ¿qué les queda? Le queda la S acá arriba, la R acá abajo y la T acá abajo. Si esto traía una secuencia que iba de RST, ahora la secuencia de esta se va a llamar SRT. Y así se va a ir repitiendo, SRT. Y esta SRT que estamos viendo es la secuencia esta TSR. Porque si ustedes la buscan acá, la TSR estaría acá, TSR. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó ahí? Tan solamente con haber transpuesto una de cualquiera de los cables de las tensiones de fase, de línea que traía, entonces se produce un cambio de secuencia. Y eso puede ser catastrófico dentro de un sistema donde hay muchas máquinas. Vos no podés cambiarle el sentido de giro a una máquina de lo que sea porque la máquina ya se la diseña mecánicamente para que empiece a funcionar para un lado, no para que funcione para otro. Salvo que sea una máquina que sea preparada para esa función, dado que tiene que hacer, qué sé yo, algún tipo de trabajo mecánico que permita que, o que deba girar para un lado y para el otro. Pero eso uno lo hace manualmente en la máquina. Pero no que se nos armen estos líos de cambiar la secuencia. Bueno, eso es un poquito la explicación esta que ustedes tienen que más o menos conocerla para saber de qué estamos hablando. ¿Qué hemos dicho entonces? En un sistema trifásico, como en el bifásico, hay tensiones de fase y tensiones compuestas. En los sistemas, estos trifásicos que estamos viendo, las tensiones compuestas y de fase quedan perfectamente definidas a través de este triángulo de tensiones que acabamos de hacer. Y dijimos que va a haber dos triángulos de tensiones. Depende de quién, de la secuencia. RCT o TCR. Y el triángulo cambia de forma porque cambian justamente los ángulos iniciales de cada tensión. Y ahí es donde aparece bueno, el sistema de triángulos. Acá están para las dos secuencias, los triángulos que acabo de dibujar. Y ustedes vean cómo quedan perfectamente definidos los ángulos. Esta tiene, ¿por qué digo quedan perfectamente definidos? Porque esta tiene 90, porque está para arriba, la otra tiene, como esta tiene que estar a 120, si yo trazo acá un pequeño eje de 0, esta tensión que es BSN, tiene menos 30 grados. ¿Dónde están los 30 grados? Acá. Esta
que tiene para acá tiene menos 150. O sea, puedo contar el ángulo en forma negativa o en forma positiva. O sea que esta tensión TN, que es este espesor, se lo ha medido así de este lado. Ahí hay menos 150. O sea, son los 30 de esto. Sabemos que entre ellas siempre hay, ¿cuánto? 120, ¿no? Entre todas las tensiones hay 120. ¿Por qué hay 120? Porque la puse así a la distribución en mi generador. Luego, cuando empiezo a sumar, que es la unión de todo esto, empiezo a encontrar las tensiones de fase, la de línea, perdón, o compuesta. Esas tensiones de línea, fíjense que esta queda con 120. ¿Por qué queda con 120? Y bueno, si ustedes hacen una compuesta de un vector que está a 90 con otro que está a menos 30 y unen, ustedes pueden calcular, ya sea a través del sistema que ya conocemos, cómo se hacen las composiciones en coordenadas imaginarias y reales, y bueno, hacen el cálculo y esto les termina dando un ángulo de 120. Y así van quedando definidas todas. Lo mismo pasa para la otra secuencia. Todas tienen su ángulo perfectamente definido. Otra característica que hay, así como nosotros hicimos en el bifásico, que lo ponemos acá rápidamente para recordarlo, cuando yo hice la suma, esta suma que hice acá, que poníamos el ejemplo de 10, 180 más 10, 90, te daba 135, bueno, pero te daba raíz de 2 por la tensión de una de las fases. Ahora, en el trifásico, en vez de dar raíz de 2, te va a dar raíz de 3 de una de las fases, que sería justamente esto que está acá. Acá hay una pequeña demostración por qué da raíz de 3. O sea, voy a calcular esta, por ejemplo, esta tensión de línea o tensión compuesta. Es la suma de esta que está acá con 90, más esta que está a menos 30, pero como la voy a llevar para el otro lado, a ese menos 30 le sumo 180 y me quedan 150, que acá está el 150. Y acá está el 90, que es de esta. Siempre estamos pensando que esto está así, con un eje. Entonces, cuando yo hago esa suma, me termina dando raíz de 3 por la tensión de una de las fases, o sea, esta o esta, el módulo, estoy hablando, y el ángulo que me termina dando es justamente 120, que es el ángulo este que está medido acá. O el ángulo que se mediría acá. 120. ¿Ok? Bueno, esa es una forma de demostrarlo. Eso lo demuestra muy fácil con la calculadora ustedes. O sea, pónganle, toman 10, tensión 90, que sería la de esta, más 10, todas tienen que tener 10, porque estamos hablando que las 3 bobinas son iguales. Puede ser 10, pónganle en 1 para no mezclar cosas, para hacerlo más fácil todavía. Ponemos 10 con la tensión. ¿Esta qué ángulo tiene? Esta tenía menos 30, pero esta apuntaba para allá. Si yo quiero apuntarla para este lado, entonces a los menos 30 le tengo que sumar 180, que es justamente opuesta. Y ahí te quedan los 150. Entonces esta tiene 150. Entonces el resultado cuando hagan con la calculadora, saben que lo tienen que pasar de polar a rectangular para poder sumar, ustedes ya manejan perfectamente todo lo que es imaginario, y les tiene que dar justamente el resultado que está ahí. Raíz de 3 por 10, ese 10 es la tensión de una de las fases. Esta mide 10, esta mide 10, esta mide 10. Y esta que está acá va a medir raíz de 3 veces por 10, que es justamente. Y le tiene que dar justamente el ángulo de 120, si es que están componiendo esta y esta. Si componen esta y esta le va a dar un ángulo justamente
¿qué ángulo le tiene que dar este? Ponen así, hacen así, este ángulo que sería hasta acá. Le tiene que dar 240. Esta tiene que tener 240. ¿Eh? Y esta, ¿qué ángulo da? Bueno, esta se la ve ahí a simple vista. Esta da con ángulo 0, horizontal. ¿Ok? Esa es una forma de demostrar que, bueno, ¿por qué la tensión compuesta es raíz de 3 veces la tensión de fase? O si no, también lo pueden demostrar en forma trigonométrica, a través de este dibujo, que también es una pavada la demostración esa, y después ustedes no sé por qué se complican. Bueno, en los exámenes finales el profe les pregunta eso, el teórico, es algo muy sencillo. Bueno, ahí lo tienen, ¿ves? O sea, tienen, esta es una tensión de fase, esta es otra tensión de fase. Si ustedes, esto, como ven, es un triángulo que está conformado por esta tensión compuesta y estas dos tensiones de fase. Esto es B de fase y esta es B de fase. Justamente, si ustedes parten a la mitad acá, queda dividido justo en la mitad. Y como saben que este ángulo siempre es 30 grados, entonces si hacen B de fase por el coseno de 30 grados, le da esta mitad, que sería la proyección de una de las tensiones de fase. Y esta tiene que valer lo mismo también. B de fase, porque esta también tiene 30. Se me rompió la... Esta tiene 30. Y acá también le tiene que dar B de fase por coseno de 30. Todo este segmentito. Y como son dos iguales, lo multiplican por 2. Le termina dando 2 veces B de fase por coseno de 30. Y bueno, como coseno de 30 es 0,866 por 2 es 1,732, 1,737, que es justamente el valor del raíz de 3. Ahí lo demostraron de dos maneras, como es que la tensión de fase, la tensión de línea es igual a raíz 3 veces la B de fase. ¿Comprendido? Entonces, todo eso está de dónde nace lo que es un sistema trifásico, polifásico. Bueno, desde el punto de vista del generador, como les decía, lo podíamos colocar en configuración triángulo o configuración estrella. Esta es la configuración triángulo y se diferencia en que ahora las corrientes, las tensiones que tienen, estas tensiones que aparecen en la bobina de una de las bobinas, que es una tensión de fase, cuando yo la saque, el generador está hacia adentro, ¿cierto? Este sería mi generador. Este es el círculo que yo siempre hago, o hacemos todos, cuando queremos representar un generador. Estos son los 3 cables de salida, son estos. 1, 2, 3. Cuando está en triángulo salen 3. Cuando está en estrella pueden salir 4, que era el neutro. Acá no hay neutro porque no se conforma en ningún momento. Entonces, fíjense en una cosa en esto. La tensión que aparece, acá hay también tensión de fase, quiere decir que a la salida de mi generador, cuando yo mido entre los bornes de salida, entre este y este, que tendría que llamarse B de línea, y se llama B de línea porque estoy midiendo entre dos. En este caso en particular, cuando está en triángulo, la B de línea es igual a la B de fase. ¿Por qué? Porque bueno, se ve bien de que si esta se llama B de fase, la que yo mido ahí afuera les voy a llamar B de línea, pero la B de línea es igual a B de fase. ¿Ves? Acá hay otra B de fase, esta B de línea que está afuera del generador, que es una tensión entre las líneas, esa tensión de la línea es igual a la B de fase cuando está en triángulo.
En estrella no era así, sino que valía justamente la tensión de línea, valía raíz de 3 veces la tensión de fase. Y acá, ¿quién vale raíz de 3 veces? Es la corriente. La corriente de línea es la corriente que pasaría por acá. Esto es una corriente de línea. Y es la corriente que vendría por este cable, que va saliendo así. ¿Y cómo se conforma esa corriente? Y bueno, cuando circula corriente por esta bobina, va a circular para un lado, ¿verdad? En este lado, y acá circula así. Entonces acá, estas corrientes que circulan por la bobina misma se llaman I de fase. Estas corrientes que circulan por esta bobina también se llaman I de fase. Entonces, será que la I de línea estará conformada por la suma de la I de fase. La I de fase de la bobina correspondiente, que sería la S, y la más la I de fase de esta de la R. Una cosa así. Pero son magnitudes vectoriales. Estas corrientes van a estar desfasadas un ángulo X. Entonces hay que sumarlas. Pero sí se queda bien claro de que la corriente de línea que sale por acá, la I de línea, es igual siempre a raíz de 3 veces la I de fase. ¿Okay? O sea, las que son compuestas cuando está conectado un triángulo, aquí son las corrientes. Esto sería una corriente compuesta. Está compuesta por suma de 2 corrientes. Esta más esta, y ahí en este nudo se sumarán y saldrán para acá. En cambio, en la estrella, las que son compuestas son las tensiones. Eso ténganlo bien en claro para que no se confundan. ¿Eh? Bueno, eso es como para que ya sabemos entonces los triángulos de tensiones, según la secuencia. Ya sabemos qué es una tensión de línea, ya sabemos qué es una tensión de fase. Dijimos que cuando está en estrella, las tensiones de líneas son compuestas. En cambio, cuando está en triángulo, las tensiones de línea son iguales a las de fase. Y las que son compuestas son las corrientes. Vamos a ver un ejemplo. Ahí yo tengo, ahora vamos a hablar de las cargas. Así, cuando yo venía y hacíamos los ejercicios anteriores en los circuitos monofásicos, nosotros pongo mi generador, pongo mi impedancia, y conecto y bueno, y averiguábamos las corrientes. Esta tenía una tensión con un cierto ángulo alfa, esta tenía una impedancia con un cierto ángulo phi, etcétera, etcétera, y calculábamos la corriente por ley de Ohm, como siempre lo hemos calculado, como la relación de la tensión con un ángulo alfa sobre la Z con un ángulo phi. Y bueno, y calculábamos la corriente y nos daba un cierto ángulo acá, dado por alfa menos phi, ¿verdad? Bueno, acá ahora, como es un generador trifásico, este generador trifásico podemos tener un generador trifásico de esta forma. O sea, yo tengo mi generador, pero en vez de salir 2 cables, como salen acá arriba, este y este, ahora tienen que salir 3 cables. 1, 2, 3. Y aparte uno más, depende cómo haya configuración. Puede que esté el neutro. Si acá adentro había una estrellita, podemos sacar el neutro afuera. Y si acá había un triángulo, el neutro ese no estaría. Pero sí yo tendría la fase, la línea R, la línea S y la línea T. ¿Y qué hago con esos 3 cables? Y tengo que
colocar ahora mis impedancias de carga, como así ponía yo en el sistema monofásico. En el sistema monofásico me hacía falta una impedancia. Ahora, evidentemente, me hacen falta 3 impedancias porque el sistema es trifásico. Y esas 3 impedancias son esas las que tenemos acá. Acá hay una, acá hay 2 y acá hay 3. O sea que todos estos cables irían conectados así. Esto va acá, este va acá y este cable iría acá. ¿Listo? Y empiezan a circular corriente. Y si yo la carga la hubiera puesto a la carga esta que la puse en configuración triángulo, puedo haberla colocado también en configuración estrella. Podría haber puesto 3 impedancias de esta manera. Estoy hablando de la carga ahora, ¿no? No estoy hablando de lo que había dentro del generador, que también puede estar en estrella o en triángulo. Ahora es la carga, lo que está afuera del generador. Bueno, acá la hemos puesto en triángulo, pero podría ser en estrella también. En los sistemas trifásicos, cuando la carga, las impedancias que se conectan externamente, como la que estamos viendo acá, son iguales, decimos que el sistema es equilibrado. Iguales se refiere igual en todo sentido, en ángulo, en módulo. Apenas cambia algo de esas impedancias, ya sea el ángulo o el módulo, el sistema pasa a ser lo que se denomina desequilibrado. Entonces, ahora el sistema que vamos a ver va a ser equilibrado. ¿Por qué? Porque en este problema que vamos a ver, las 3 cargas tienen un valor exactamente igual, y que el problema por ahí lo dice acá. Fíjense, ahí arriba dice que tiene 3 impedancias conectadas en triángulo. ¿Qué pasa? Este lápiz. Esperen que se me trabó el lápiz. Como estoy renegando mucho en este lápiz. Voy a tener que hacer un cambio de lápiz para el próximo año. Ahí, como les decía, estas 3 impedancias son iguales y valen ahí lo que dice en esta parte. Vale 5,45. ¿Okay? O sea que adentro de esta impedancia, ya saben, tendría que haber una resistencia y una bobina. Y como tiene 45, vamos practicando, la R y la XL en ohm tienen que valer lo mismo, para que dé un ángulo 45. Eso ya también lo saben. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar esto? Lo primero que vamos a hacer es otorgarle a este sistema un sentido de las corrientes. Vamos a decir, vamos a nombrar las corrientes. Todas las corrientes que estén sobre los cables, o sea, esta que va por acá, esta que va por acá, y esta que va por acá, ya saben, le vamos a llamar corrientes de línea, porque son corrientes que van por las líneas de transmisión. Entonces, esa corriente la vamos a denominar como IR, a la corriente de línea que va por la línea R, la IS y la IT. Como en este triángulo ustedes ven eléctricamente hay como puntos de derivación o puntos de unión o nodos llamados, evidentemente en esos nodos están convergiendo corrientes de distintos tipos de corrientes. Entonces lo primero que vamos a hacer para identificar a qué es igual esta corriente IR, vamos a entrar a ver qué pasa en este nudo. Para eso vamos a nosotros asignar un sentido de corriente que pasen por cada una de las impedancias. Y nuevamente, cada vez que pasa una corriente por una impedancia, le vamos a llamar corrientes de fase. O sea, la corriente que pase por esta impedancia se llamará una corriente de fase. La que pasa por esta impedancia también una corriente de fase.
Lo que pasa por esta impedancia también una corriente de fase. Entonces, para ver cuánto valen estas corrientes de fase, vamos a asignar sentido de circulación de corriente. Y vamos a generar el primer sentido. Voy a cambiar de color. Voy a poner verde. El primer sentido será una corriente que viene así, va por aquí, pasa por la impedancia y acá vuelve a este punto S. Otra corriente que voy a poner va a ser una corriente que viene por S, pasa por aquí, pasa por esa impedancia y sale por acá, por la T. Otra corriente será la que entra por la T, va así, sale, hace este circuito, pasa por la impedancia y sale por la R. Entonces ahí asigné sentidos a las corrientes. Otra nomenclatura que vamos a hacer es todas las corrientes que entran, que van del generador hacia la carga, la vamos a tomar como positivas. Y todas las corrientes que salen, como esta que acabo de hacer última, que está saliendo, se va hacia el generador, tiene flecha para allá, le voy a dar sentido negativo. Por convención, obviamente. No hay ninguna obligación de que sea así. Puede ser justamente al revés también. Entonces, y otra nomenclatura que vamos a usar es cómo se van a llamar todas estas corrientes que estoy haciendo en verde. Por ejemplo, si yo agarro la primera que hice, la corriente viene de R, de la línea R, y da esta vuelta y se va hacia la línea S. Entonces a esa corriente la voy a llamar IRS. Viene de R y se va a la S. Esta que está acá, que dice acá, viene de S y se va hacia T. Y le voy a llamar IST. Esta que viene de T y va hacia R, le voy a llamar ISTR. O sea, viene de T y TR. Y se va hacia R. ¿Okay? Esas, como dijimos, son corrientes de fases. ¿Por qué? Porque están pasando, son las corrientes únicas que están pasando por esa fase. Esta, todas las verdes. Entonces, como yo quiero averiguar cuál es la corriente que está entregando este generador, esta IR, que sería la total, entonces fíjense, esta IR va a estar compuesta por la corriente, esta que entra menos esta que sale. O sea, sería la IRS menos la ITR, que es la que sale para allá. Acá hay una corriente que entra y una corriente que sale. Cada uno con su nombre. Acá pasa lo mismo. La corriente que viene acá, IS, del generador, va a estar compuesta por la corriente esta que entra, IST, y la corriente que sale, IRS. ¿Vamos? Y lo mismo para esta última línea. Entra la corriente, la IT, que será la corriente esta que entra, que se llama ITR, menos la que sale, que es justamente la IST, que va para el otro lado. Esta sale. Entonces, es todo lo que tenemos que hacer ahora, calcular. Y para calcular dirán, bueno, ¿cómo sé cuánto vale IRS para poder sumarla o restarla? Y bueno, eso ya es ley de Ohm. Porque dicen, bueno, esta corriente, ¿cómo la obtengo? Y veo qué tensión hay entre en este punto y este punto, divido por la impedancia Z1 y ya tengo mi corriente IRS. Y así voy haciendo con todo. Entonces, la tensión que tengo entre esos puntos, ¿quién es? Y bueno, eso me lo está diciendo el problema, porque al fin y al cabo es la tensión de línea que me está dando este generador. ¿Y cuánto vale en este problema?
ahí dice, un sistema trifásico de secuencia RST de 3 conductores y 110 voltios. O sea, quiere decir que acá, entre las líneas, hay 110 voltios. ¿Ok? Y otra cosa que nos dicen que la secuencia es RST. Cuando nos hablan de que la secuencia es RST, lo único que tenemos que hacer es irnos a estos triángulos que estábamos charlando hace un rato y buscar cuál es el triángulo que me corresponde, el de la izquierda o el de la derecha. Bueno, el de la izquierda, evidentemente, que es secuencia de RST. Entonces, ahí tenemos todas las tensiones. Mi generador, en este triángulo, dice que tenía 110 voltios como tensión de línea. Quiere decir que los 110 voltios, ¿dónde están acá? Y están en este vector, que son tensiones de línea, 110, acá hay 110, y acá hay 110. ¿Y cuáles son los ángulos? Y bueno, ahí tenemos. Este tiene 120, por lo que estamos viendo ahí, tiene 120, este tiene 240 y este tiene 0. ¿Ves? Entonces ya sabemos cuál es la tensión que hay en esta impedancia. Hay 110, ¿y qué tensiones son esas? Vamos a ver qué tensiones son esas. Entendimos el tema de las corrientes. Voy a borrar esto verde para que veamos las tensiones. ¿Cuáles son? Bueno, las tensiones serán si esta es la fase R y esta es la fase S, en este punto R y S, quiere decir que esa tensión que hay entre estas dos líneas se va a llamar tensión BRS. La flechita indica justamente la primera letra. La R con la S. Entonces, esta impedancia que tengo acá, la Z1, tiene la tensión PRS. Esta impedancia que está acá, que está conectada entre este punto y este punto, fíjate, este punto es la S y este punto es la T. Entonces, esa tensión que hay acá se va a llamar BST. Y la última tensión sería la que tiene esta impedancia, esta y esta. Este punto es la R y este punto de acá es la T. Por lo tanto, esa tensión será la tensión que hay desde acá, BTR, que es esta que está acá. La flechita indica la última letra. La primera letra, no la última. Bueno, y sabiendo eso, que ya tenemos las tensiones, ya sabemos cómo sacar las corrientes, sabemos cuánto valen las impedancias, cuestión de aplicar la línea de Ohm, ya está. Y después hacer lo que dijimos de sumar y restar las corrientes que entran y salen de las que habíamos dibujado recién con verde. Entonces ahí tenemos el primer cálculo. Vamos a hallar las primeras corrientes. La primera corriente era IRS. O sea, son los 110. Recuerden que el triángulo de tensión estaba así. Voy a dibujar acá para que nos recordemos. Rápidamente se lo dibuja. Era así, 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 ¿verdad? Ahí está. Esta era la R, esta era la S y esta era la T. Acá tenemos una tensión de línea, esta es de RS, esta era la flechita da para allá, así que es de la DST y esta para acá es la DTR. Ya sabemos que estas
cuánto tiene esa. Por la forma que está ahí, acá cuánto hay. Ahí 120, ¿verdad? Entonces esta BRS tiene 120. Esta que está acá, si yo trazo acá un ejército, acá cuánto habrá. Tiene que haber los 120 que tiene esta más 120, porque entre las tensiones siempre hay 120 grados. Entonces acá hay 240. Y esta, evidentemente, esta horizontal tiene 6. Entonces, ahí tenemos. La IRS, entonces será la BRS en el circuito, no nos olvidemos del circuito nuestro, estamos por calcular la corriente IRS, la que va por esta impedancia. Sería la tensión que hay acá, BRS, que son las que tienen el borne de la impedancia, dividido la impedancia. Y la BRS, la buscamos acá en el triángulo este de tensiones, vemos que tiene ángulo 120 grados, y el módulo es el que nos dice el problema, que tiene 110. Entonces, hacemos la división. BR 110 con ángulo 120 dividido la impedancia 545. Y me da 22,75 como la IRS. O sea, esa sería la corrientita, esta que acabamos de calcular. Esta, que está con línea de punto acá. Ahora calculemos la otra. Vamos a calcular la, ¿cuál calcula acá? La IST sería la que va por acá. La que justamente esta. Entonces, esa corriente, ¿qué tensión tiene esta impedancia? Y tiene la que tiene el punto S y la que tiene la T. O sea que sería la tensión BST. Buscamos la BST en nuestro triángulo de tensiones para esta secuencia y vemos que tiene 0 grados. O sea que sería 110, 0. Acá está. El 110, 0 dividido la impedancia. Y por último, calculamos la última corriente, que era la que va por acá afuera, que es la que nos está faltando. Y vemos que esta impedancia tiene conectado el T, porque acá está el T, y tiene conectado el R. Quiere decir que la tensión que estamos viendo es la que va desde acá hasta acá. Y esa tensión se llama justamente BTR. Buscamos la BTR, la vemos que la tenemos acá, que tiene un ángulo de 240. Entonces, 110, 240, dividido la impedancia, y sacamos el valor de la corriente. Bueno, ya hemos hallado todas las corrientes que nos hace falta. Ahora lo único que para poder, como habíamos dicho, que en este punto, tomemos esta como ejemplo, la corriente, había una corriente que entra en este sentido y esta corriente que salía para allá, que es negativa. Entonces tengo que hacer la resta de la corriente IRS, que es esta, menos la corriente ITR que sale. Y como yo las calculé a las 3 ya, entonces acá empiezo a hacer la suma, para hallar la IR que va hacia el generador o que viene del generador, como quieren llamar. Tengo la IRS menos la ITR. La IRS la tengo acá y la ITR la tengo acá. Evidentemente yo acá lo pasé a coordenadas rectangulares para poder hacer resta, ¿verdad? No puedo trabajar con coordenadas polares. Entonces, bueno, y ahí hago la resta y obtengo este valor. Y así voy haciendo lo mismo para todas. Este valor y este valor. Fíjense una cosa, que todas las corrientes dan siempre el mismo módulo. ¿Y por qué da siempre el mismo módulo? Porque las impedancias son todas iguales. ¿Okay? Una vez que ya tengo todas las corrientes, ahora lo que hago es el gráfico vectorial de todas las corrientes y todas las tensiones. Las tensiones aplicadas son las tensiones de línea, que era la del triángulo, la BST, la BRS y la BTR. Empiezo a dibujar las corrientes de fase de esta, que son las que primero calculé acá, todas estas son corrientes de fase. Y de fase.
Y estas que están acá son todas I de línea. Y ya son compuestas. Entonces, vamos a ver cómo se hacen las composiciones. Las I de fase, vamos a agarrar esta, que la tengo ahí. A ver, dibujo la IRS, esta que me dio acá arriba, que dice 22,75. Dibujo la corrientita 22,75 a 75 grados. Esa es la IRS. Luego, como yo voy a restar IRS menos ITR, busco la ITR que dice tiene 22,195. 22,195, entonces me da esta corriente. Esa está a 195 grados. Y la otra corriente que me dio, la IST, y es esta, está acá. Y ahí tengo las tres corrientes. Ahora, ¿cómo las compongo para sacar las corrientes de línea? Y bueno, dijimos que hay que restar IRS menos ITR. La ITR está acá. Para restarla con esta, tengo que cambiarle el signo a esta, o sea que la llevo para el otro lado. Le cambio el signo y la sumo. Y el resultado de la suma por el método del paralelogramo me da esta que está acá. Esta corriente que está acá es justamente la I de línea IR, que es la primera que hemos calculado. Fíjense que también salió esto que salió casi perfecto. Acá dice que da 45 y acá quedó justamente 45. Y así voy componiendo todas, la IR, la IS y la IT. Y termina conformándose ese gráfico que está acá. ¿Está claro? ¿Se entendió? Profe, consulta, porque usted dijo que la carga también o sea, la carga indistinta de la configuración que tenga el generador o que presente el generador. Sí. O sea que podemos tener configuración, en este caso como tiene configuración de generador triángulo y la carga puede ser estrella. Claro. Perfectamente. Vos recordá que el generador, al fin y al cabo, vos vas a tener un generador que van a salir 3 cables o ponerle 4 cables, lo que vos quieras. Este es el neutro y acá va a tener la R, la S y la T. Entonces vos podés venir con esos 3 cables, y hacer, como hicimos recién, un triángulo. Ahí. Yo tengo ahí un triángulo, entonces yo empiezo a colocar. Acá le pongo la R, acá le pongo, voy a hacer un sorteo acá, la S, y la T la pongo allá. ¿Está bien? Y si yo tengo una estrella, pongo una estrella, a ver, lo voy a poner más abajo, así lo conecto también, más abajo. Acá voy a hacer la estrellita. Esta y esta. ¿Vamos? 3 impedancias iguales. Entonces, yo este punto, voy a usar el rojo para diferenciarme. Vamos bien. Este punto va a ir a la R, acá va la R. Este punto que va a la S, entonces, voy a ir a ver, no hace tanto lío el cable. Bueno, voy por acá arriba, así, hago acá un saltito y lo conecto a la S. Y pongo un saltito, lo tengo que llevar a la T. O sea, tengo que llevar por acá, así, a la T. Ahí tengo la T. Esa es la T. ¿Está bien? Y acá hay un tema. Cuando las cargas son equilibradas, no me hace falta conectar este punto al neutro. Si las cargas son equilibradas. Este cable no haría falta. Ahora, si la Z que hay acá es desequilibrada, o sea que no son iguales entre ellas, ahí sí me hace falta colocar el neutro.
cuarto cable. ¿Sí? Sí, pero ahí como para entender, o sea, el generador puede ser triángulo de Sí, carga. sí, acá adentro puede estar conexión en triángulo. Si está en triángulo, este cable no sale. Porque Claro, ahí no tendría neutro. ¿Y qué pasa si la carga está desequilibrada y tengo generador triángulo? No se puede. no, no se da. No se da el caso ese. En realidad, siempre vamos a tener en la línea de neutro. Esto es lo que pasa, por ejemplo. Siempre vamos a tener neutro. Por ejemplo, en los generadores, ¿dónde puedo dibujar acá? A ver, bueno, pongo acá un ratito para hacer una aclaración al punto este. Voy a... lo tengo acá. No lo tengo abierto este, a ver. Déjame que abra un... A ver, voy a abrir... abro una pizarrita rápida. Déjame... Voy a compartir, a ver. O sea, estábamos diciendo, por ejemplo, el sistema trifásico, los sistemas trifásicos se utilizan para el transporte de energía y para alimentación de la energía a nuestras casas, a nuestras industrias, a todos lados. En definitiva, los generadores siempre están en un lugar remoto y son generadores trifásicos. Pero una vez que sean con 3 cables o 4 cables, a fin y al cabo eso no nos interesa a nosotros. Pero en el trayecto, cuando se transporta la energía de los centros de generación hacia la zona de consumo, que podemos dibujar acá como un pueblo, entonces tenemos que llevar líneas, se llevan líneas de transporte que se llaman. Esas líneas de transporte para transportar lo que genera estos generadores que están siempre en lugares muy alejados, generalmente de los centros de consumo, se transporta a través de las líneas de transmisión, pero para transportar se usan otras máquinas que ya las hemos mencionado, los transformadores. Entonces, apenas sale el generador, va a un transformador. Acá está nuestro transformadorcito, lo primero que hace es levantar la tensión para poder transportarla y tener menores pérdidas. Entonces se levanta la tensión, los generadores siempre están más o menos en el orden de los 10 kilovoltios, se la levanta a tensiones muy altas, qué sé yo, 500.000 voltios, una cosa así. Se va transportando con altas tensiones hasta llegar a los centros. Cuando va llegando acá ya hay un último transformador en toda esa línea de transmisión que podemos dibujar acá. Y acá ya se empieza, entra en la distribución a todas las partes de la ciudad, hacia donde haga falta, con baja tensión. Y esa baja tensión siempre son 380 voltios. Trifásicos. Entonces tienen 380 voltios, estará compuesto por la fase R, por la fase S y por la fase T, y el neutro. Siempre va al neutro. Entonces, ustedes si se fijan, cuando salgan a la calle mañana, cuando hay sol y puedan ver los cables que van a través de los postes, donde van llevando la energía a las distintas casas, se lleva a través de un cable que se llama preensamblado. Y ese preensamblado es como un cable trenzado donde van las 3 fases juntas. Son cables aislados, por supuesto, porque si no, no las podría juntar. Van las 3 fases juntas y también va el neutro. O sea que van 4 cables. ¿Ok? Esos 4 cables, si ustedes se fijan, no van a poder fijarse mucho porque no se puede detectar cómo están conectados en esa trenza, pero sí imagínense que tienen que saber que son 4 cables. Vamos a dibujar 4 cables acá, con las 3 fases, nada más que van trenzados, pero yo lo voy a separar para que se entienda. Entonces acá tengo la R, tengo la S y tengo la T. Y tengo el neutro.
Entonces, si ustedes, supónganse, ustedes vieron un barrio, una casa, acá hay una casa, vamos a suponer, acá hay otra casa de un vecino, acá hay otra casa de otro vecino, y así sucesivamente. Ustedes en su casa, ¿qué tensión tienen en los enchufes de su casa? ¿De qué valor es? ¿Es 380? 220. O 20. No, 20. O sea, es 380 dividido raíz de 2, raíz de 3, perdón. Ustedes tienen, o sea, 380 dividido raíz de 3. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, y eso da 220. Ese 220 proviene, porque 380, esto es tensión de línea. Entonces, como vimos recién, la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Esos 220 que ustedes dicen es tensión de fase. Entonces, ¿por qué? Dividen los 380 de 3 y esto le da 220. ¿Cómo obtienen los 220? Y cuando ustedes tienen una, imagínense que esto fuera ya un generador de 380. Tienen la estrellita y acá tienen el neutro, ¿verdad? Entonces, los 220 estarían como tensión de fase, o sea, sería tensión de una bobina de acá. Acá hay otra tensión de fase y acá tiene otra tensión de fase. Pero esa tensión de fase está conformada entre el neutro y la punta de la bobina. Es la unión de los finales de la bobina, como habíamos visto recién. Entonces quiere decir que para obtener 220 yo necesito que siempre esté conectado al neutro uno de los cables. En esta casa 1 yo voy a conectar un cable al neutro y un cable a una de las líneas, a esta, por ejemplo, la T. Esta casa del lado la conecto acá y esta la conecto acá. ¿Sí? A otra. Se la va tratando de ir distribuyendo las distintas líneas. Esta que sigue la conecto al neutro y también esta tiene que ir allá. Y así sucesivamente se va colocando. Esta al neutro y esta a la primera fase. Y se la va distribuyendo. Pero si ustedes se fijan en este grupo de 3, nada más, cada grupo de 3 casas, ¿qué es esto? Estas 3 casas. La casa 1, la casa 2 y la casa 3. Y si ustedes se fijan, serían como las impedancias conectadas en estrella, donde esta la voy a hacer más grande, esta sea la casa 1, esta está conectada a la T, esa sea la casa 1, bueno, esta sea la casa 2, suponete, y esta sea la casa 3. Todas están conectadas a qué cable? Al neutro. Y la casa 1, si ustedes ven, bueno, esta está conectada a la T, pero no importa. Esta sería la T, esta sería la 2, está conectada a la R, y esta que está conectada acá estaría a la S, la casa 3. A la R. Esta era la R y esta era la S. Entonces, ¿qué hay? Cada grupo de 3 casas es como si fuera una carga para nuestro generador en estrella. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Pero ¿cuál va a ser la característica de esta estrella? Si esta casa representa una impedancia, que le podemos llamar Z1, esta Z2 y esta Z3, ¿son iguales esas impedancias? No. No. Posible, ¿verdad? Nadie tiene la misma licuadora, ni la misma heladera, ni el mismo televisor, y aparte no siempre todos están conectados al mismo tiempo. Uno tiene otra marca, otro hace el licuado a la mañana, el otro lo hace a la noche, y así. Entonces, es una estrella desequilibrada. Desequilibrada. Entonces, nuestra red siempre va a estar conformada por las 3 fases, las 3 líneas y el neutro. ¿Okay?
Entonces, si estos cables ahora llegan a una fábrica, en la fábrica vamos a hacer como una casa más grande, esto ya será fábrica, pero en la fábrica, ¿qué va a hacer? En la fábrica le van a entrar no 2 cables, le van a entrar los 4 cables, o sea que va a entrar el neutro, la de allá, la de allá y la de allá. Entonces, dentro de la fábrica tienen una alimentación trifásica, con la R, con la S y con la T. Y dentro de la fábrica ustedes podrán tener cargas trifásicas que pueden estar en triángulo, o pueden estar en estrella, o pueden estar también para alimentar lámparas. ¿Y qué van a hacer para alimentar lámparas? Una fábrica tiene que tener iluminación. La iluminación siempre está en 220. Entonces, ellos tomarán una de las fases con el neutro y tienen 220 porque todas las lámparas de iluminación trabajan a tensión de 220. ¿Okay? Los motores pueden estar conectados en triángulo o en estrella, pero trabajan a 380. Entonces tienen que entrar las 3 líneas. Y ahí tienen una combinación de 220, 380, cargas trifásicas, triángulos, monofásicas en una industria, en una fábrica. En nuestra casa no, tenemos únicamente cargas monofásicas, o sea, siempre el neutro y una de las fases. Y se la va alternando a las líneas para tratar de que el sistema, desde el punto general, quede como un sistema semi-equilibrado. O sea, en la distribución domiciliaria se hace toda esta alternancia para que las estrellas que se van conformando quede una estrella equivalente que sea aproximadamente equilibrada, que nunca es así. ¿Está? Entonces, cada casa ustedes tienen una estrellita. Pasan otras 3 casas, otra estrellita. Otras 3 casas, otra estrellita. Entonces, ¿cómo están esas estrellitas entre sí? Y están conectadas en paralelo, porque todas tienen la R, todas tienen conectado el neutro, y todas, bueno, y estas se van uniendo con estas. ¿Se dan cuenta? Cada 3 casas estamos conformando entonces un sistema de impedancias en especie. Un conjunto de estrellas puestas en paralelo tendrá su único equivalente otra estrella. Y se trata que esta estrella equivalente a través de todas las casas, esta Z que representan cada una de las patas de la estrella, esté más o menos. Esa es la idea. Al no estar equilibrada, ya lo vamos a ver en otro problema, una de las cuestiones que terminan pasando, cuando la estrella está equilibrada, nunca sale corriente del punto neutro. Ahora, si la estrella está desequilibrada, por el punto neutro empieza a haber corriente. Entonces, es necesario que cuando el grupo de casas van a ver de que, vamos a ver después, de que la corriente, que por el cable ese que dice neutro, circula corriente. Circula corriente.